explicaciones o algunos motivos. Que la haya escrito Pablo o no, no me quita la certeza y la seguridad que es palabra de Dios. Sea que la haya escrito Pablo o no. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Por cualquiera de las dos, es palabra de Dios y tiene algo para decir. Es interesante que la carta a los hebreos, las cartas de Pablo, y es una de las razones por las cuales dicen que Pablo no la escribió, es que las cartas de Pablo, cuando empieza a hablar de las iglesias, él dice a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en Galacia, a la iglesia que está en Tesalónica, va indicando la ciudad donde estaba la iglesia. En hebreo no aparece esa definición, no aparece que diga a la iglesia de los hebreos. No, no aparece. Eso por un lugar. En segundo lugar, tampoco dentro del texto de la carta aparece el nombre hebreo. No aparece el nombre hebreo. Usted lee todos los capítulos de la carta de los hebreos, por ningún lugar usted va a encontrar el nombre hebreo. Entonces, algunos dicen que tampoco era carta, que tampoco fue una carta dirigida a una comunidad. Algunos dicen que fue una predicación que se dirigió a unos cristianos, pero que la tradición fue añadiendo o buscando a los hebreos porque dentro de esa carta se habla sobre el sacerdocio, y el sacerdocio sí tenía conexión con los hebreos. Entonces algunos dicen, como está dirigida y habla del sacerdocio, ¿cuántos han leído la carta a los hebreos? Manos arriba. Muy bien, los que no la han leído, los invito a que lo hagan. Se puede leer en una hora, en día, se puede leer. Habrá muchos detalles en los cuales usted de pronto no va a entrar, no los va a entender, no los va a aprender, pero no se preocupe. No se preocupe, los va a poder ir entendiendo. Y es interesante que la carta que se habla del sacerdocio, y el sacerdocio estaba conectado con un oficio o una función que hacían los sacerdotes dentro del pueblo de Israel, va tocando algunos elementos. Pero llama la atención que a esos cristianos les hable de la fe. Que a esos cristianos se les hable de la fe. Llama la atención que a esos cristianos se les hable de la fe. Estamos organizando acá la parte técnica, ya vamos a... Llama la atención que a los cristianos se les hable de la fe. Y muchos hemos oído hablar, o escuchar, o leer, o escuchar sermones o predicaciones sobre la fe. ¿Cuántos han escuchado hablar sobre la fe? Bueno, algunos no. Bueno, creo que todos hemos escuchado hablar sobre la fe. Y lo que hemos leído hoy en la carta a los hebreos, con el sermón predicado a unos cristianos, donde se les habla sobre la fe. Hemos leído unos versículos. Me llama la atención el término fe. ¿Ustedes entienden por qué? Quiero explicar unos 2 o 3 conceptos. ¿Qué entendemos por fe? Esperar algo que no se ve. Esperar algo que no se ve. Tener seguridad en algo incierto. Tener la certeza. Tener la certeza. Vamos por la pista. Vamos. También, ustedes también cambiados. Tener la confianza. También cambiados. Los veo bien con el concepto de eso, ¿no? ¿Algunos son conceptos? Creer con fe. No. Creer con fe. Seguridad. ¿Perdón? Seguridad en algo. Muy bien. Dado por hecho. Muy bien. Uy. Vean, ya tenemos un tema como para 6 sermones. Ahí vamos, vea, vamos creciendo. Y vamos a ver el Señor que nos ha decidido en sus palabras a través del texto, del sermón a los hebreos o de otras partes en donde el Señor nos va a hablar. Quiero empezar con lo siguiente. Por favor, Juan Carlos. El auxiliar de audiovisual, Juan Carlos.
bien. El apóstol Pablo escribiendo a Timoteo dice lo siguiente, y quiere leer el versículo. Trayendo a la memoria la fe que hay en ti, la cual habitó primero en su abuela Loida y en su madre Lidia, y estoy seguro que es también. Muy bien. Eso le dice Pablo a Timoteo. Timoteo es un pastor de una comunidad. Pablo le escribe una carta para darle algunas orientaciones. Y le dice, le habla de algo que de pronto pocas veces hemos escuchado. Le está diciendo a Timoteo de la fe no fingida. Inmediatamente surge la pregunta, y ahí está el robo. Y uno dice, si está hablando de la fe no fingida, sería porque había algo donde la fe se podría fingir. Sería una pregunta. Pero me llama la atención algo más. Algunos de nosotros, si yo les preguntara cuánta fe tiene usted, y seguro allá de usted está haciendo la respuesta, tiene la respuesta. Algunos de ustedes dirían, yo tengo muchísima fe. Otros dirían, tengo media fe. Y otros dirían, yo tengo poquita fe. Y otros dirían, yo no tengo fe. Bueno, vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor y que nos puede decir Dios en esta mañana a través de la palabra. En este versículo encontramos algunos elementos que nos ayudan a entender algo de la fe. Pablo le está diciendo a Timoteo acá y está señalando tres cosas que tenían que ver con la vida de Timoteo. Una fe que hay en ti, ya estábamos contestados que Timoteo tiene fe, pero que primero habitó en la abuela. ¿Cómo se llamaba la abuelita? Oiga, y que habitó también en la mamá, que se llamaba Eunice, que aprendimos dos nombres de esta mañana, Loida y Eunice, que tuvieron fe. Eso nos lleva mínimo a pensar en tres generaciones de cristianos: la abuela, la mamá y el hijo. Y el apóstol Pablo que está escribiendo que estamos hablando de 4 generaciones de cristianos. La fe, entonces, tiene algunos elementos. Primero, se remonta a la abuela. Está hablando de la historia. Está hablando de la historia de la vida de la familia de Timoteo. Su abuelita tuvo fe. Y tuvo fe, y cuando Pablo le está señalando es porque tuvo que haber escuchado o conocido a la abuelita, tuvo que haber conocido a Lois, o haber oído de verdad, que ella tuvo fe. Es decir, eso nos remonta a la historia. Y el pueblo de Israel, su fe, la fe del pueblo de Israel, se remontaba a la historia. Ellos empezaron a ver cómo Dios actuaba. Vieron a Dios actuar cuando los sacó de Egipto. Vieron a Dios actuar cuando Él abrió el mar y los pasó por tierra seca. Vio a Dios actuar cuando el carro del faraón, como cantábamos en esta mañana, cuando los carros del faraón cayeron y quedaron dentro del mar. Vieron a Dios actuar cuando los muros de Jericó cayeron. Vieron a Dios actuar cuando los colocó dentro de la tierra prometida. Es decir, para el pueblo de Israel, su fe estaba basada en unos actos que Dios había hecho. Y los conocían y los sabían. Hay aquí la importancia de cada uno de ustedes que esté recibiendo a los padres para cumplir. Y no importa que su hijo tenga 5 años, 3 años o 2 años, o su hijo tenga 25 o 30. Hay aquí la importancia que usted debe educar a sus hijos en la fe. Usted debe hablar con ellos. Usted debe enseñarles las escrituras. Usted debe hablarle del Dios que se revela en esas escrituras. Es una tarea de casa. Es una tarea suya. Hermanos y hermanas, ustedes tienen esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque así como Timoteo tuvo que haber escuchado a su abuelita cuando le decía que Dios era grande, que Dios era poderoso, que Dios había hecho algo en el pasado, que nos había sacado de la esclavitud, que nos había hecho libres. Eso lo escuchó Timoteo en su casa. La fe es una fe histórica. Dios, Jesús, cuando se revela en el libro del Apocalipsis, dice: el que fue, el que es y el que ha de ser. Está hablando de la historia, está hablando del pasado, está mirando hacia atrás, y está mirando hacia atrás lo que Dios ha actuado. Y en este caso, Timoteo escuchó de su abuela, posiblemente las historias del Antiguo Testamento, posiblemente los milagros de Jesús,
de escuchar a su abuela diciendo, mire, el Señor multiplicó los panes, el Señor multiplicó los peces, el Señor caminó sobre el agua, el Señor hizo esto, hizo aquello. Y él, en la mente de un niño y en el corazón, se graba. Y se graba para siempre. Ahí viene un elemento de la fe. Ahora, ¿qué pasa con nosotros los que hemos crecido y que nunca nos hablaron de la fe? Tendremos otro elemento que lo vamos a mirar más adelante. La